¿Qué es el tuning? Desde el principio que salieron los autos, los dueños y los entusiastas hemos estado tratando de mejorarlos y hacerlos más rápido, mientras que los fabricantes los tratan de hacer más confiables y predecibles. Entonces, ¿cómo logras un auto que está diseñado para ser confiable y predecible, hacerlo más rápido? Eso se logra con tuning. Tuning o afinar es tratar de conseguir la mezcla adecuada de variables para que tu auto funcione de una cierta manera que tú quieras. En los autos viejitos, en los old school, era literal como afinar un instrumento musical. Tenías que mover tornillos, tenías que escuchar cosas y tenías que ver otras cosas para de ahí ir ajustando esas variables y tratar de que tu auto produciera mejor potencia o funcionara de cierta manera que tú quisieras que funcionara. El tuning en la vieja escuela era moverle mayormente a la mezcla de aire-combustible y al timing del encendido del motor. Esto se hacía literalmente con un desarmador y con pocas herramientas. Aquí lo que tenía mucho que ver era la persona que lo estaba haciendo. Tenía que ser alguien que sepa moviéndole a qué tornillo iba a producir qué cosa, y se ponían con un chorro de tiempo y con un chorro de dedicación a empezarle a mover a las esferas del carburador, aumentar un poco el combustible, adelantar o atrasar el tiempo para tratar de sacar mayor rendimiento al carro. Y al mismo tiempo, cuando empezaban a modificar más los motores, pues tenían más la necesidad de hacer eso, porque como ya vimos en el video del secreto de cómo modificar cualquier motor, si tú aumentas la eficiencia volumétrica de un motor, haces que entre más aire, cambiando árbol de levas, cambiando la cabeza, mejorando el múltiple de admisión, entonces necesitas alimentarlo con más combustible y al mismo tiempo necesitas hacer que encienda en el tiempo adecuado. A mediados de los 70, gracias a la crisis petrolera, que ya hemos platicado muchas veces de ella aquí en el canal, los fabricantes empezaron a tunear sus carros de una forma que consumieran menos combustible. Empezaron a meter restricciones tanto en las cabezas, múltiples de admisión y carburadores, y le ponían tapones a los puertos que normalmente se utilizaban para tunear. Esto porque no querían que les movieras a su tuning. Más adelante, los mismos fabricantes empezaron a utilizar las computadoras electrónicas o los ECUs para controlar la mezcla de aire y combustible. Entonces esto ya ahora sí le quitó totalmente la capacidad al dueño o al mecánico de moverle a los temas de mezcla y de poder jugar con esas variables. Y de ahí nació el término del tuner. El tuner lo que tenía que hacer para modificar las variables tenía dos opciones. Una era engañar a la computadora, o la otra era modificar la programación de esta para que trabajara como él quería que trabajara. A medida que se empezó a hacer más eficiente la electrónica, los fabricantes empezaron a integrar cada vez más módulos de control. Ya no nada más controlabas la mezcla de aire y combustible, ya también podías controlar el timing de ignición, podías controlar también válvulas variables, podías controlar también la transmisión, incluso podías controlar módulos de ABS o controladores de tracción. Por eso mismo empezó a crecer la necesidad de modificar esto y la gente lo entendió bien fácil. La computadora o el ECU es un aparato que recibe algún tipo de señales, hace correcciones y luego las correcciones las manda a algún tipo de controlador para que cambie las variables y las señales les den los parámetros que la computadora busca. Y además de eso, el mismo ECU, la misma computadora, tiene la capacidad de detectar problemas en algunos sistemas y mandarte una señal de que algo no está bien o no le está gustando. Al mismo tiempo te manda códigos por los puertos de diagnóstico. Ahí es cuando empezó los diagnósticos por computadora. Y bueno, antes de seguir con este tema que se está poniendo bien bueno, les quiero recordar de la rifa con causa entre amigos. Estamos rifando este Roadrunner. Es un Roadrunner 1974 precioso, un auténtico muscle car. Números auténticos de Roadrunner con un big block de 440 pulgadas cúbicas y el auto está espectacular. Y aparte de poderte ganar ese muscle car, estamos apoyando una asociación sin fines de lucro que se llama Luchando por Ángeles Pequeños. Así que acuérdense, si quieren comprar un boleto para la rifa entre amigos con causa, vayan aquí abajo. En la caja de la descripción
ahí viene un link para que vayas y compres tu boleto. Puedes participar de todos lados del mundo, nada más toma en cuenta que en caso de que te lo ganes, el premio se entrega aquí en nuestro taller en México. Entonces, como ya dijimos, el tuner old school era casi un artista que modificaba un instrumento musical. El tuner moderno lo que busca es modificar los programas de la computadora para obtener diferentes resultados dependiendo de las variables que él le pone. Y algo bien interesante, los que incursionaron en el tuning moderno de controles por computadora, pues antes no había interfaces, no había programas disponibles, entonces lo que hacían era descargaban el archivo en código binario y tenían la tablita de 1, 0, 0, 0, todos los ceros y todos los unos, y lo que hacían era agarrar la mitad y la cambiaban completamente. O sea, la mitad de todo el programa lo hacían unos y veían qué cosas habían cambiado. Y por ejemplo, si estabas buscando cambiar cuánto tiempo se abrían los inyectores, cambiabas la mitad, veías si eso había hecho que se abrieran los inyectores. Si no lo hizo, regresabas a esta mitad como estaba antes y cambiabas la otra mitad, que generalmente en una de esas dos lo obtenías. Y después te seguías fraccionando todo el programa hasta que encontrabas el código que ese solo cambiaba lo que tú querías cambiar. En este caso les digo los inyectores. Sabías que si le pongo un 1 aquí en vez de un 0, va a hacer que el inyector se quede abierto en vez de cerrado. Y así empezaron a descifrar qué significaba el código. Y ahora la tenemos bien fácil, la verdad, porque hay muchísimas interfaces que podemos utilizar que están muy pensadas en hacerlas fácil para el usuario, hacerlas bien entendibles. Entonces, pues ellos pavimentaron prácticamente el camino para que nosotros ahora podamos tunear con mucho más facilidad. Ahora, tampoco el tuning no es magia. Con solo tunear un auto no esperes ganancias increíbles, porque el beneficio real del tuning es cuando tú generas otras modificaciones, que otra vez ya platicamos en el video de eficiencia volumétrica. Si tú mejoras la eficiencia volumétrica de tu motor, tú vas a necesitar modificar los controladores para que trabajen de cierta manera y puedan alimentar ese exceso de eficiencia volumétrica con más combustible, con más timing, con la apertura de las válvulas y con la mezcla de aire y combustible, más que nada cuando metes inducción forzada. Y un tuner o un afinador profesional hace que todas estas variables y todas las modificaciones que tú específicamente quisiste meter en tu auto funcionen de manera sincronizada para generar la mayor potencia y obtener el mejor rendimiento de tu motor.